La historia que estás a punto de ver es completamente real. Ocurrió en Brasil en el año 2016 y dejó al mundo del deporte en estado de shock. El equipo de fútbol chapecoense desapareció en un accidente aéreo camino a la final más importante de su historia. El amanecer del 28 de noviembre de 2016 no traía presagios. En Chapecó, una pequeña ciudad del sur de Brasil, el aire vibraba con ilusión. No era un día cualquiera. El equipo de fútbol local, la Asociación Chapecoense de Fútbol, estaba a punto de vivir el sueño que parecía reservado solo a los grandes clubes del continente. Aquella noche, viajarían hacia Medellín, Colombia, para disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. Para muchos, era la culminación de un milagro deportivo. Un equipo modesto que había escalado desde la cuarta división hasta tocar el cielo del fútbol sudamericano. En el aeropuerto, los abrazos, las selfies, las risas de los jugadores y miembros del cuerpo técnico se mezclaban con las lágrimas emocionadas de familiares que sentían que, en aquel avión, también volaban sus esperanzas. Nadie imaginaba que ese vuelo 2933 de Lamia Airlines se convertiría en el símbolo de una tragedia. El avión partió con 77 personas a bordo: jugadores, técnicos, directivos, periodistas y tripulantes. Volaban en la noche, cruzando el cielo negro sobre Bolivia y Colombia, hablando de tácticas, riendo de anécdotas, soñando con levantar una copa. Alan Ruschel, lateral izquierdo del equipo, miraba por la ventanilla mientras escuchaba música en sus auriculares. El arquero Danilo se reía con su compañero Follman, haciendo bromas sobre penales. Neto, pensativo, leía un pasaje de la Biblia. No sabían que estaban escribiendo las últimas líneas de su historia. El avión, un Avro RJ-85, avanzaba con el combustible justo, como si estuviera desafiando las reglas del destino. Mientras la aeronave se acercaba a Medellín, los pilotos solicitaron prioridad de aterrizaje. Pero no había alarma. No hubo gritos. Solo un súbito silencio eléctrico. El motor dejó de rugir. El cielo se volvió más oscuro, más frío. Dentro del avión, el aire se llenó de una tensión casi irreal, como si todos intuyeran que algo no iba bien, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Entonces, en la madrugada del 29 de noviembre, a las 9:59 p.m., el avión se estrelló contra una ladera de la montaña Cerro Gordo, en La Unión, cerca de Medellín. La señal del radar desapareció. El mundo aún no sabía lo que había pasado, pero algo inmenso acababa de romperse en la historia del deporte. La noticia llegó primero como un susurro, una interrupción en la programación nocturna. Posible accidente de avión cerca de Medellín. Nadie reaccionó de inmediato. Era solo un titular más, una posibilidad remota. Pero a medida que las horas pasaban, la información se fue tornando oscura y pesada. Confirmaciones no llegaban, pero los silencios eran demasiado largos. En Chapecó, los teléfonos comenzaron a sonar sin respuestas. Los familiares esperaban en el aeropuerto, abrazados a carteles con mensajes de apoyo, sin saber que ya no habría más aterrizajes, solo despedidas. La televisión brasileña cortó la programación habitual, y entre lágrimas contenidas, los periodistas empezaron a nombrar a los jugadores, como si al repetir sus nombres lograran mantenerlos vivos. En las redes sociales, los rumores se mezclaban con rezos, y en Colombia, los rescatistas luchaban contra la oscuridad y el terreno montañoso para llegar al sitio del impacto. El avión se había partido como si fuera de papel. El fuselaje estaba enterrado entre árboles y piedras, y los restos se esparcían por una ladera húmeda, empinada, lejana de todo. Los cuerpos fueron encontrados entre asientos arrancados, trozos de metal, mochilas abiertas, y un silencio que hería. De los 77 pasajeros, solo 6 sobrevivieron. Entre ellos 3 jugadores, Alan Ruschel, Jackson Follman y Neto. También sobrevivió una azafata, un técnico de vuelo y un periodista. Los primeros informes eran confusos. Algunos habían sido encontrados con vida, pero murieron en el hospital. Otros, como el portero Danilo, lucharon por su vida hasta el último aliento, salvando a compañeros con gestos heroicos antes de sucumbir. Los sobrevivientes fueron rescatados uno a uno, envueltos en mantas térmicas, sus rostros marcados por el frío, el miedo y el dolor.
Las primeras imágenes de la tragedia comenzaron a circular como fuego: cascos de bomberos, barro, sangre, trozos del escudo de la Chape entre ramas. El mundo se detuvo. No solo Brasil lloró, Colombia, Argentina, Uruguay, toda América Latina se vistió de luto. Lo que había sido un viaje de esperanza se convirtió en un cementerio helado. En Medellín, el estadio Atanasio Girardot abrió sus puertas no para una final de fútbol, sino para un homenaje colectivo. Decenas de miles de personas, vestidas de blanco y con velas encendidas, lloraban por un equipo que no era solo de Chapecó, sino de todos. El himno de la Chape se elevó entre lágrimas, mientras el silencio de los asientos vacíos se transformaba en un grito: ¡Vamos, vamos, Chape! Chapecó, una ciudad mediana en el sur de Brasil, despertó aquel día con un dolor indescriptible. La gente salió a las calles en silencio, con camisetas verdes y banderas a media asta. Nadie hablaba, pero todos entendían. Los comercios cerraron. Las escuelas suspendieron clases. Los vecinos abrazaban a los familiares de las víctimas sin palabras, solo con la fuerza del afecto compartido. En el estadio Arena Condá, donde tantas veces la hinchada había cantado con orgullo, se instalaron altares improvisados. Flores, camisetas, cartas de niños, rosarios y fotos de los jugadores se acumulaban junto a las rejas. Cada rostro tenía una historia, un sueño truncado. Eran ídolos locales, pero también amigos, hermanos, padres. El eco del silencio se convirtió en una presencia constante. La ciudad entera se transformó en un velorio al aire libre. Los días siguientes fueron una coreografía del dolor. Llegaron cuerpos, uno por uno, en ataúdes cubiertos con la bandera del club. Los funerales se hicieron en el propio campo del estadio, bajo una lluvia constante que parecía llorar por los que ya no estaban. El presidente de Brasil, junto a autoridades internacionales, asistió a la ceremonia. La tragedia había cruzado fronteras. Delegaciones de todos los clubes sudamericanos enviaron mensajes de solidaridad. Atlético Nacional, el equipo rival en la final, hizo algo inesperado. Pidió oficialmente que se le entregara el título de campeón a la Chapecoense. Fue un gesto histórico, profundamente humano, que unió a dos naciones en medio del luto. El mundo no solo lloraba la pérdida, sino que también se conmovía por la dignidad y el amor que emergían del dolor. Mientras tanto, los sobrevivientes comenzaban un proceso largo y doloroso. Alan Ruschel fue operado de la columna, con la esperanza de volver a caminar. Follman, el arquero suplente, perdió una pierna, pero no el coraje. Neto, rescatado al borde de la muerte, despertó días después preguntando si jugarían la final. Las imágenes de su recuperación se volvieron símbolo de resistencia. No sería fácil. Cada cicatriz, física o emocional, pesaría como una montaña. Pero el espíritu de equipo, de fraternidad, seguía vivo. Chapecoense no fue solo un club que perdió a sus jugadores. Fue una ciudad que perdió parte de su alma. Y sin embargo, poco a poco, con una fuerza inexplicable, comenzó a reconstruirse. Porque lo que vino después fue más que luto. Fue una lección de humanidad. En los días y semanas que siguieron, el mundo del fútbol no fue el mismo. Los minutos de silencio se convirtieron en rutina global. Estadios desde Tokio hasta Lisboa, desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, se unieron en homenaje a Chapecoense. Jugadores de renombre, muchos de los cuales nunca habían pisado Chapecó, se quitaron el brazalete y alzaron los ojos al cielo. El escudo del club comenzó a aparecer en camisetas, banderas y tatuajes. La tragedia, lejos de disolverse en la fugacidad de las noticias, se convirtió en un símbolo universal. Porque no era solo la historia de un equipo caído, era la representación cruda de lo frágil que es la vida, de cómo los sueños pueden apagarse en un segundo y de cómo la solidaridad humana puede emerger con una fuerza inquebrantable. Chapecoense enfrentaba ahora un nuevo desafío: reconstruirse. El club estaba devastado, sin plantel, sin cuerpo técnico, sin directiva. Pero no estaba solo. Equipos de Brasil y de otras partes del mundo ofrecieron ceder jugadores sin costo, donar recursos, organizar amistosos benéficos. Era una cadena de ayuda sin precedentes.
En apenas semanas, se comenzó a formar un nuevo plantel, compuesto por juveniles, veteranos retirados que regresaban, y donaciones solidarias de futbolistas profesionales que veían en la reconstrucción de la Chape una misión personal. Era un equipo con cicatrices, sí, pero también con una determinación feroz, la de honrar la memoria de los que ya no estaban. Alan Rothschild fue el primero de los sobrevivientes en volver al césped. El día en que volvió a entrenar, las imágenes dieron la vuelta al mundo. Aquel joven que había estado al borde de la parálisis, ahora corría por el campo con lágrimas en los ojos. No importaba el marcador, ni la táctica. Cada paso suyo era una victoria contra lo imposible. Follman, desde su silla de ruedas, comenzaba una nueva vida como conferencista, inspirando a miles con su testimonio de gratitud, fe y coraje. Neto, el último en ser rescatado, retomaba poco a poco su vida con la mirada siempre fija en el cielo. La tragedia los había marcado para siempre, pero también les había enseñado algo esencial: que el amor y el recuerdo son más fuertes que la muerte. Los meses pasaron, pero la herida seguía abierta. Cada partido que Chapecoense jugaba era un acto de resistencia emocional. El nuevo equipo pisaba el césped con camisetas que llevaban los nombres de los que ya no estaban. Los hinchas no cantaban con la misma alegría, sino con una fuerza contenida, con una mezcla de orgullo y duelo. El estadio Arena Condá se convirtió en un santuario. En cada rincón había recuerdos: los bancos vacíos que antes ocupaban los titulares, las placas conmemorativas, los murales pintados por niños que decían «Nunca los olvidaremos». La ciudad, aunque lentamente, aprendía a convivir con la ausencia. Pero había algo que nadie podía borrar: el eco de las voces, las bromas, las risas que ya no estaban. Porque el dolor no se va, solo se transforma. Al mismo tiempo, surgieron preguntas difíciles. ¿Cómo fue posible que un avión volara con tan poco combustible? ¿Quién autorizó el plan de vuelo? ¿Por qué no se tomaron las precauciones necesarias? Las investigaciones revelaron una cadena de errores humanos y negligencias inaceptables. La aerolínea Lamia, que operaba con una frágil estructura y con antecedentes cuestionables, había ignorado los protocolos básicos de seguridad. Los pilotos sabían que estaban al límite de combustible, pero eligieron continuar. La tragedia no fue un accidente inevitable, fue una tragedia anunciada, y esa verdad dolía tanto como la pérdida. Los familiares exigieron justicia, pero se encontraron con la lentitud de los sistemas judiciales, con excusas, con falta de respuestas claras. Las indemnizaciones demoraban. Las responsabilidades se diluían en tecnicismos. Era como revivir la caída, pero esta vez en silencio y sin titulares. A pesar de todo, la historia no dejó de avanzar. Los sobrevivientes empezaron a contar sus versiones, no como víctimas, sino como testigos de algo que iba más allá del fútbol. Alan, Neto y Follman se convirtieron en voces de esperanza. Visitaron escuelas, dieron charlas, escribieron libros, hablaban de resiliencia, de cómo se puede reconstruir el alma después de perderlo todo. No buscaban fama, buscaban sentido. Para ellos, seguir vivos no era una suerte, era una responsabilidad. Y cada vez que contaban su historia, era como tender una mano a quienes también pasaban por pérdidas, porque al final, la historia de la Chapecoense no era solo una historia de muerte, sino también de amor. Amor por el deporte, amor por los compañeros, amor por la vida misma, incluso cuando la vida se quiebra. Con el paso del tiempo, la historia de la tragedia de la Chapecoense comenzó a ocupar un lugar diferente en la memoria colectiva. Ya no era solo una noticia luctuosa o una serie de titulares. Se convirtió en leyenda. No como esas leyendas mitificadas e intocables, sino como un relato profundamente humano, frágil y cercano. La Chape, como le decían con cariño, trascendió el fútbol. Se volvió símbolo. En cada rincón del mundo donde alguien perdía algo y buscaba fuerzas para seguir, el nombre del club surgía como ejemplo. Porque había algo inquebrantable en la forma en que esa ciudad pequeña, ese club modesto, y esos pocos sobrevivientes se negaron a rendirse, porque mostraron que incluso después de lo inimaginable se puede seguir adelante.
La historia fue contada en documentales, reportajes, libros y películas, pero cada versión dejaba al espectador con un nudo en la garganta, no por el morbo de la tragedia, sino por la intensidad de la humanidad que emanaba de cada detalle. El sonido de las radios en la cabina antes del silencio, la última foto grupal en el aeropuerto, la risa detenida en una transmisión de redes sociales segundos antes del despegue. Eran fragmentos congelados en el tiempo, ecos de lo que pudo haber sido. Y sin embargo, cada uno de esos momentos se transformaba, con el paso de los años, en una fuente de reflexión. ¿Qué significa vivir? ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos que empezar desde la nada, con cicatrices abiertas y el corazón en ruinas? Las respuestas no eran simples, pero la Chapecoense había dejado pistas. El club continuó su camino. A veces ganaba, otras veces descendía. Los resultados importaban, pero no tanto como antes, porque el verdadero trofeo era seguir existiendo, seguir jugando, seguir creyendo. La hinchada lo sabía. Cantaban con lágrimas y con puños alzados, ya no solo por los goles, sino por los recuerdos, por el portero Danilo que salvó vidas antes de entregar la suya, por el técnico Cayo Jr., que dijo días antes de volar, si muriera hoy, moriría feliz. Por cada periodista, cada auxiliar, cada alma que subió a ese avión creyendo que iban a vivir una final, sin saber que estaban escribiendo una historia que el mundo jamás olvidaría. En cada grito de «Vamos, Chape», resonaba algo más profundo que fútbol. Resonaba la promesa de no olvidar. Con el pasar de los aniversarios, el tiempo no borró el dolor, pero lo transformó en memoria viva. Cada 28 de noviembre, el mundo del fútbol y millones de personas en distintas partes del planeta detenían su rutina para recordar. Las luces del estadio Arena Condá se apagaban, y en la oscuridad, miles de velas encendidas dibujaban un mar de fuego tranquilo, como si el alma colectiva de Chapecó se arrodillara ante sus héroes. Se nombraba uno por uno a los que ya no estaban. Sus nombres resonaban por los parlantes como oraciones. Las familias se abrazaban. Los jugadores actuales, algunos con lágrimas contenidas, otros con la voz quebrada, rendían homenaje a aquellos que les habían abierto el camino con su sangre, su esfuerzo y su sueño inconcluso. Era un ritual de amor y promesa. Aquí no se olvida. Los sobrevivientes también marcaban esos días con gestos íntimos. Follman cantaba canciones que hablaban de esperanza, con su voz temblorosa pero firme. Alan visitaba escuelas donde contaba su historia, no para hablar del accidente, sino de la vida después de él. Neto recorría campos y hospitales, encontrando en la mirada de los niños la razón de su segunda oportunidad. Ellos no pedían lástima. Lo que compartían era una verdad cruda. La vida puede desmoronarse sin aviso, pero también puede reconstruirse desde los escombros. Su testimonio era una brújula para los que navegaban el dolor, una prueba de que la fe, ya sea en Dios, en las personas o en uno mismo, puede sostener incluso cuando todo parece perdido. Chapecoense se convirtió en algo más que un club. Fue escuela de valores, testimonio de resiliencia, símbolo de unidad. A partir de ese instante trágico, surgieron campañas de seguridad aérea más estrictas, protocolos deportivos más humanos y un reconocimiento más claro del deber de cuidar a quienes representan nuestros sueños. Los medios también cambiaron su forma de narrar tragedias, aprendiendo a veces con torpeza que detrás de cada número hay una historia, que no se trata solo de 71 muertos, sino de 71 mundos que se apagaron dejando un legado. Lo que vino después del accidente no fue olvido, ni siquiera solo duelo. Fue una ola de transformación silenciosa que tocó a clubes, a familias, a instituciones. Chapecoense, con su dolor, había enseñado a vivir mejor. La historia de Chapecoense comenzó a encontrar su lugar entre los grandes relatos de la humanidad. No por hazañas deportivas ni por títulos, sino por la profundidad con la que tocó millones de corazones. Los museos deportivos del mundo comenzaron a incluir secciones dedicadas al equipo, no como una anécdota trágica, sino como una lección eterna sobre lo que significa pertenecer, resistir y reconstruirse. Camisetas con el escudo de la Chape colgaban junto a las de clubes centenarios, no por marketing, sino por respeto.
La FIFA y la Conmebol rindieron homenajes oficiales, pero lo más potente venía de los gestos anónimos. Niños en África que dibujaban el escudo en la tierra con ramas, hinchas en Asia que llevaban la camiseta verde a cada partido, familias enteras que contaban la historia a las nuevas generaciones, como se cuenta una leyenda que no debe morir. En la ciudad de Medellín, donde todo terminó, comenzó otra historia. Lejos de distanciarse de la tragedia, el pueblo colombiano abrazó a Chapecó como si fuera un hermano perdido. Se levantó un memorial en el Cerro El Gordo, lugar del impacto, cruz blanca, placas con los nombres y un sendero que los peregrinos del fútbol recorren en silencio. Atlético Nacional, con nobleza inolvidable, nunca dejó de acompañar a Chapecoense. Se generó un lazo invisible entre dos ciudades de países distintos, unidas por el dolor y la compasión. Hinchas que antes eran rivales, hoy se llaman hermanos, porque entendieron que en aquel vuelo se cayó algo más que un avión. Cayó la ilusión de invulnerabilidad que rodea al deporte y nació algo más humano, más duradero. Chapecoense, en su nueva etapa, comenzó a enseñar en lugar de solo competir. Cada niño que entraba a sus divisiones inferiores no aprendía primero a patear un balón, sino a entender qué significa llevar esa camiseta. Era una generación marcada por la historia, con raíces profundas en la tierra regada por lágrimas. Algunos jugadores nuevos no habían nacido cuando ocurrió el accidente, pero crecieron escuchando los nombres de Clever Santana, Bruno Rangel, Tiaguinho y otros tantos que se convirtieron en figuras eternas. El legado se pasaba como una antorcha silenciosa. Porque en Chapecoense, cada gol, cada partido, cada paso es más que una jugada. Es una declaración de amor por aquellos que no pudieron seguir, pero que siguen estando en cada línea blanca del campo. A medida que los años seguían su curso, la tragedia ya no era solo una cicatriz. Se había convertido en parte del cuerpo vivo de la ciudad, del club, de sus hinchas. Chapecó no olvidó, pero aprendió a caminar con el dolor a cuestas, sin dejarse vencer por él. En los bares, en las escuelas, en las casas, seguían apareciendo fotos enmarcadas de los jugadores caídos. En las transmisiones de radio, aún se escuchaban sus nombres como si fueran parte del presente. El estadio, que alguna vez fue solo una cancha más del interior brasileño, ahora respiraba historia. Cada partido tenía un aire ritual, una conexión íntima entre lo visible y lo invisible. Algunos decían sentir la presencia de los ausentes en la brisa, en la sombra de las tribunas, en el eco de los cantos. Porque en Chapecoense, la muerte no era el final, era parte del equipo. Mientras tanto, los sobrevivientes tomaban caminos diversos. Algunos se alejaron de las cámaras, buscando paz en la vida sencilla. Otros continuaron compartiendo su experiencia con el mundo, no desde el lugar de la tragedia, sino desde la esperanza. Follman se convirtió en símbolo de superación. Cantaba, escribía, inspiraba. Alan volvió a jugar profesionalmente, algo que parecía imposible, y demostró que la fe y la disciplina podían desafiar los límites del cuerpo. Neto, aunque nunca regresó a las canchas, se volvió guardián de la memoria. Cada uno a su modo, cargaba con el peso de ser testimonio viviente. Sabían que su existencia era un milagro, pero también una responsabilidad, y asumieron ese papel no como mártires, sino como faros para quienes luchan contra sus propias noches oscuras. El mundo cambió con Chapecoense. Se hicieron más rigurosos los controles de seguridad aérea para vuelos de equipos deportivos. Se repensaron las rutas, las autorizaciones, los estándares. Lo que antes era rutina sin cuestionamientos, ahora era revisado con más cuidado. La tragedia no fue en vano. Se convirtió en lección, en alerta, en compromiso. Pero, más allá de los cambios formales, el verdadero legado estaba en lo invisible, en cómo el corazón del deporte se volvió más humano, en cómo aprendimos, entre lágrimas, que cada equipo no es solo un grupo de jugadores, sino una familia, que cada viaje encierra una historia, y que ningún escudo, por pequeño que sea, es menos digno de respeto, memoria y amor. Y así, en la memoria del mundo, quedó grabado para siempre un nombre que antes pocos conocían: Chapecoense. No como una marca, no como un resultado en una tabla, sino como una historia escrita con sangre, lágrimas y amor.
La historia de un equipo que se elevó como un sueño colectivo y cayó como una herida abierta, pero que nunca desapareció, porque sus colores siguen ondeando, sus nombres siguen sonando, y su espíritu se multiplica cada vez que alguien se niega a rendirse. La tragedia del vuelo 2933 no solo dejó ausencias, dejó también semillas. Semillas de compasión entre rivales, de unidad entre pueblos, de gratitud por el simple hecho de estar vivos. En un mundo acostumbrado a pasar la página rápido, Chapecoense logró algo impensado: que se detuvieran los relojes, que se bajaran las voces, que se abrazaran desconocidos. Hoy, cada vez que la pelota rueda sobre el césped de la Arena Condá, no es solo un partido, es un homenaje vivo. Es la continuación de una historia que no terminó en la montaña. En cada pase, en cada gol, en cada lágrima, hay algo más que fútbol. Hay memoria, hay vida, hay legado. Porque Chapecoense no murió. Chapecoense se transformó. Y en esa transformación nos enseñó que el dolor no destruye cuando se comparte, que la ausencia no borra cuando se recuerda, que el amor, aún en medio de la tragedia más oscura, es capaz de construir algo eterno. Lo que vino después del accidente impactó al mundo no por lo que se perdió, sino por lo que se reveló: la belleza feroz y luminosa del alma humana cuando se aferra a la vida, a los otros y a la memoria. Chapecoense nos enseñó, sin pretenderlo, el valor de lo esencial. Y por eso, en cada rincón del planeta donde alguien viste una camiseta verde con orgullo, no se trata de moda, ni de simpatía. Se trata de respeto, de gratitud, de promesa. La promesa de no olvidar jamás a aquellos que partieron creyendo que iban a jugar una final y terminaron enseñándole al mundo entero qué significa luchar hasta el final.